Muy buenos días a todos. Hoy martes 1 de junio, comenzamos la jornada. Bueno, primero entender que hoy es una jornada con muchísima más liquidez de la que se tuvo el día de ayer, que fue día festivo para Estados Unidos. Por lo tanto, la jornada, o por lo menos la sesión en Estados Unidos, por supuesto, representó muchísima menos liquidez a la que estaba acostumbrada el mercado. Entonces, la jornada del día de hoy, pues ya es una jornada con mucha más variabilidad que el día de ayer. Eso es importante tenerlo en cuenta. El día de hoy se presentaron datos muy importantes, pero sobre todo datos económicos que nos dan una perspectiva de cuál va a ser de cómo está la recuperación en, en general en el panorama mundial. Un momento, es que no se alcanza a ver por completo, ya. Bueno, los datos económicos, como les menciono, a inicios de jornada teníamos datos interesantes en cuanto al PIB de diferentes países en Europa, un PIB bastante positivo para Italia en sus diferentes variaciones. También tuvimos datos del PIB para Suiza y para Suecia, eh, pero digamos que más allá de que el dato no fue negativo, no fue lo que se esperaba por el mercado, creo que hay que tener en cuenta que dentro de lo que más pesa en Europa es países como España y Alemania, por supuesto. Entonces, pese a que el dato de Suiza hubiese podido ser mejor, pues tenemos un dato positivo para Italia y además tenemos un dato positivo, como podemos observar aquí abajito, en el PMI español y también un dato positivo en el PMI alemán, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, en general, el panorama en Europa sigue con las mismas implicaciones de que ya habíamos comentado antes. Es una recuperación económica un poco más tímida que la recuperación estadounidense, la cual ya presenta unos niveles extremadamente intensos. Inclusive podríamos hablar de que la recuperación en Estados Unidos es tan rápida y ha sido tan rápida y tan fuerte, por así decirlo, que ha presentado unos niveles de preocupación en cuanto a que la Fed o el Banco Central estadounidense comience a retirar esos estímulos de política monetaria, sobre todo no tanto con la tasa de interés o de intervención, sino con las compras de activos que hacen al mercado financiero. Entonces, ojo con eso. Y precisamente hablando del mercado estadounidense, tenemos unos datos del PMI bastante interesantes en los cuales vamos a hacer énfasis ahorita en un momento. PMI para el Reino Unido no fue lo que se esperaba, pero tampoco estamos en niveles por debajo. Recordemos que siempre que hablemos de PMI, estamos hablando que si tenemos un dato superior al 50, estamos hablando de expansión. Entonces, pareciera que aquí la carrera es de saber quién crece más, ¿no? Entonces, en general, para Estados Unidos lo que observamos fue un crecimiento bastante importante frente a lo esperado por el mercado y frente a el dato anterior de 60,5, entonces bastante positivo para la economía estadounidense. También tuvimos índices de entradas de pedidos positivos y lo que no es tan positivo para la economía estadounidense ya y cada vez se acerca esas discusiones interesantes que aunque pareciera que al sistema financiero o al mercado cada vez le resta más importancia, pareciera que cada vez más hay presiones en los datos, sobre todo para los hacedores de política monetaria, específicamente la Fed, en los datos de inflación que cada vez repuntan. Entonces, para hacer un rápido repaso de qué ha pasado, sobre todo para prepararnos para el día jueves y el día viernes que se revelan datos importantes, y es un rápido resumen de qué es lo que ha pasado en el mercado. Pues básicamente el mercado no quieren que se reduzcan la compra de activos que hace la Fed, porque eso reduciría la liquidez y reduciría esas posibilidades que tiene el mercado para seguir, pues positivo, valga la redundancia. Entonces, ante ese miedo, lo que el mercado menos quiere saber es que el PIB y los datos económicos crecen demasiado rápido y también tenemos datos inflacionarios altos que le darían una justificación mayor a la Fed a, a que reduzca su compra de activos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos visto datos muy positivos para la economía estadounidense y también datos muy positivos para la economía para la inflación de Estados Unidos, y lo que ha pasado es que
a los pocos días, inclusive a las pocas horas, salen los hacedores de política monetaria, los de la Fed, a comentarle al mercado que no se preocupen, que la inflación va a ser transitoria, no sabemos qué es transitoria para ellos, y también dicen que se espera una modificación de la inflación en el largo plazo, y tampoco sabemos qué es el largo plazo para ellos, porque tienen muchas interpretaciones en economía. Entonces, a medida que el mercado presenta ese temor y ellos calman ese temor que ha sido como una rutina todas las semanas, pues lo que ha pasado es que el mercado ya no le está prestando mucha atención a este tipo de datos y se están enfocando más en los datos del empleo. Recordemos que la Fed mencionó que los datos del empleo eran esa búsqueda eran digamos, como el objetivo final en el cual si se lograba el pleno empleo, podríamos llegar a presentar ya unos cambios en la política monetaria. Entonces, por supuesto, en mi opinión, lo que son los datos de empleo que se van a presentar los días jueves y viernes, muy importantes, igual con los datos de vivienda. Ahora, si hacemos más énfasis en qué pasó el día de hoy, el PMI industrial para Alemania fue bastante positivo, inclusive estamos por cuotas por encima de niveles prepandémicos, entonces para tener en cuenta que Alemania y la zona euro en general están presentando esa recuperación cada vez más rápido, ya con una economía más abierta y con una confianza en el consumidor importante, sobre todo teniendo en cuenta pues este tipo de datos y los datos que hablábamos anteriormente. Ahora, para la economía europea, estar vigilando muy bien los niveles de inflación y cuál es la opinión de esos niveles de inflación para los hacedores de política, porque ellos también tampoco se están escapando de niveles inflacionarios altos o por encima de ese 2%, que es una cuota que ellos por lo general toleran, tienen como un máximo objetivo para tolerar. Ahora, el PMI industrial de mayo en Estados Unidos, como les menciono, da como esas perspectivas de que la economía estadounidense está creciendo y que probablemente ya tenga un crecimiento sostenido, que es un argumento adicional para reducir las políticas monetarias no convencionales. Pero la misma reflexión que les acabo de hacer acerca del empleo continúa. Ahora, en cuanto a qué pasó el día de hoy, el escenario Forex, por ejemplo, las divisas, pues no tenemos un real consenso el día de hoy. Lo que observamos en este heatmap es que tanto el dólar americano como el euro estuvieron en un panorama mixto el día de hoy. Sin embargo, hay que apreciar el papel de las divisas emergentes, como el brasileño, que se apreció muy bien el día de hoy, y también el yen japonés, que se apreció positivo frente al dólar americano. Por supuesto, el dólar australiano en línea con esa buena, con la renta, el buen día del renta variable, pues también se apreció el día de hoy. El euro, un poco más de lo mismo, muy similar a lo que le pasó al dólar americano el día de hoy, aunque el euro sí tuvo unas apreciaciones importantes frente a divisas emergentes y también a una divisa muy importante como es la libra esterlina. Entonces, supremamente eh, interesante lo que pasó el día de hoy. Ahora, por otra parte, la libra esterlina definitivamente hoy fue el gran ganador. La libra esterlina se apreció frente a la mayoría de divisas el día de hoy. Lo que podemos observar es que le fue eh, bastante bien. Perdón, me estoy equivocando, estoy leyendo mal el heatmap. El heatmap lo que nos está eh, describiendo es que el positivismo en el mercado, es decir, todo lo que está a la derecha del heatmap significa que esa divisa se apreció frente a la divisa que está en medio. Bajo ese escenario, pues bueno, no cambian muchas cosas, pero igual pido disculpas, la interpretación la estaba haciendo mal. El dólar americano se encuentra en terreno mixto, como les menciono, el euro en terreno mixto, pero la libra esterlina la libra esterlina perdió frente al euro. Entonces, el gran perdedor el día de hoy, perdón, fue la libra esterlina. Como se dan cuenta, todas las divisas, la mayoría de divisas contra las que se compara la libra esterlina, se ubicaron a la derecha de esta divisa. Entonces, hoy a la libra esterlina no le fue para nada bien, contrario a las muy buenas apreciaciones que habíamos tenido en sesiones anteriores.
Por ejemplo, contra el dólar cae aproximadamente un 0,43, contra el euro cae un 0,10. Entonces, perdón, contra el euro, eh, contra el euro, en lo que tenemos son unas ligeras caídas de la libra esterlina eh, en, perdón, en 0,43, algo también muy similar al dólar americano. Entonces, el gran perdedor del día, qué pena por la confusión, fue la libra esterlina. Por otra parte, también tuvimos tal vez unas apreciaciones importantes en cuanto al, al yen japonés, pero nada exagerado, y definitivamente uno de los que continúa teniendo, o contrario a lo que teníamos la semana pasada, fue el dólar neozelandés el día de hoy, que cae contra las principales divisas. Definitivamente, mientras que el gran perdedor el día de hoy fue la libra esterlina, el gran ganador del día de hoy fue el dólar australiano, el cual tuvo unas muy buenas apreciaciones el día de hoy. Y en cuanto a los emergentes, no tuvieron una gran variabilidad del día de hoy, es lo que estamos observando. Eh, entonces sí, qué pena por la confusión. eh, para volver a hacer un recuento y que quede más claro, lo que podemos observar es terreno mixto para el dólar americano, terreno mixto para el euro, unas caídas generalizadas el día de hoy para la libra esterlina. Fue la de las tres divisas importantes la que más perdió el día de hoy terreno. Tuvimos unas apreciaciones ligeramente importantes para el yen japonés, caídas tanto para el canadiense como para el dólar neozelandés, muy importantes, sobre todo porque el dólar neozelandés le fue muy bien la semana pasada, y apreciaciones, y el gran ganador del día de hoy, por supuesto, el dólar australiano. Entonces, a tener en cuenta también la divisa, para los que operan la divisa de Polonia, el zloty. Pues hoy tuvimos también una jornada positiva. Por ejemplo, la libra esterlina cae 0,6 frente al zloty, y lo mismo para el dólar australiano, una variación eh, positiva para el dólar australiano el día de hoy. Qué pena por la confusión. Así queda más claro el panorama. En cuanto a índices accionarios el día de hoy, pues lo que observamos fue positivismo en general en el mercado. Como les digo, hasta no tener esos datos macroeconómicos que le inyecten miedo al mercado de que algo puede llegar a pasar con las políticas monetarias, pues el mercado se va a mantener positivo. De hecho, muchos índices accionarios se acercaron a cuotas similares a los máximos históricos, por ejemplo el Dow Jones. Y pasó algo muy curioso con los índices accionarios, sobre todo estadounidenses el día de hoy, es que comenzaron con una jornada muy positiva y a lo largo del día tuvieron unas correcciones, a tal punto en el que el Nasdaq no tuvo, fue el único que no se apreció el día de hoy, junto con el Nike del japonés. Entonces, súper importante, pero el resto de divisas bastante apreciadas el día de hoy. De hecho, el Russell, una apreciación del 1%, y por supuesto resaltar el papel del brasileño el día de hoy junto con el Russell 2000, que le ha ido muy bien en días positivos para la renta variable. En cuanto a las materias primas, apreciaciones para la mayoría de materias primas agrícolas, como observamos, el azúcar, el algodón, el maíz, eh, se aprecian en general. Entonces, muy buena jornada para las materias primas no agrícolas, que este tipo de apreciaciones son esas que les dan ese impulso a los analistas para pensar que las presiones inflacionarias son reales y hay que tenerle mucho cuidado. O por lo menos eso es lo que pensamos nosotros como analistas, pero es muy diferente a la posición que vayan a tomar los bancos centrales. Ojo con eso. En cuanto al petróleo, el día de hoy pues superamos la cuota de los $70 del mercado, definitivamente muy positivos frente a la reunión de la OPEP el día de hoy. Y estar positivos en esto solo habla de que, pese a que el mercado prevé una mayor oferta con el regreso de Irán, igual la demanda va a superar esa oferta y vamos a tener unas apreciaciones positivas, como ya Goldman Sachs y otros bancos de inversión lo han pronosticado. En cuanto a metales en general,
no le fueron muy bien tanto a los metales preciosos como a los metales industriales. Vemos caídas en el aluminio, en el níquel, en el cobre, en el zinc y unas ligeras apreciaciones en el paladio, que es el único tal vez de los metales industriales que se escapa de las caídas del día de hoy. Muy importante, pues creo que el dólar, perdón, lo que está pasando con el oro, el cual también algo similar a los índices accionarios, por lo menos al Nasdaq, comenzó con unas apreciaciones muy importantes el día de hoy y fue cayendo hasta ubicarse en general en terreno negativo el día de hoy. Creo que es uno de las pocas sesiones en las cuales el oro se ha ubicado en terreno negativo para tener en cuenta. Esto podría no poner completamente en el panorama positivo el oro, inclusive podría aprovecharse como una oportunidad de inversión. Y esto que acabo de decir para el oro va muy en línea con lo que está pasando con las criptomonedas, las cuales siguen cayendo. Les ha costado mucho mantener unos niveles o unos puntos básicos y las caídas o apreciaciones que tienen diarias son bastante importantes. Es decir, caídas o apreciaciones del 2 3 4 5% inclusive. Entonces, eso es lo que un panorama negativo el día de hoy para las criptomonedas, pero el análisis técnico también nos podría estar indicando que este tipo de caídas generalizadas son buenos momentos para, para entrar, por supuesto, o sea, para entrar para operaciones en largo. Sin embargo, hay que estar muy pendientes de lo que pasa con el mercado, de ese sentimiento del mercado y de las opiniones en general acerca de las criptomonedas, que ya llevan una semana, alrededor de una semana, sin continuar con apreciaciones o sin volver a sus niveles importantes. Por ejemplo, el Bitcoin ha estado por debajo de los 40.000 ya desde hace un tiempo, y el Ethereum, que es uno de los que más se ha sabido mantener, no ha podido superar la cuota de los $3 desde las caídas que hemos tenido, que tuvimos la semana pasada, pero pues es un mercado bien importante para explorar. Por eso hay que estar pendiente de las opiniones de los analistas. Por último, y para tener en cuenta el día de mañana, hacerle un muy buen seguimiento pues a las comparecencias de los hacedores de política monetaria, sobre todo en Estados Unidos. También vamos a tener unos datos importantes para los tipos de interés hipotecario que podrían llegar a ser interesantes, pero pues como les menciono, declaraciones de Bostic y de Breinhart y de Evans, miembros, pues hacedores de política monetaria en Estados Unidos, que creo que es de lo que más le va a inyectar liquidez el día de mañana al mercado. Para los que operan el dólar australiano, tener muy en cuenta lo que suceda con las ventas minoristas, que se va a revelar el dato el día de mañana, y por supuesto esperar el día jueves y el día viernes, que son revelaciones de datos muy importantes y que por supuesto van a inyectarle liquidez al mercado. Eso fue todo por ahora. No me queda nada más que agradecerles desde Finanzas Trading, recomendarles que hagan sus operaciones a través de nuestro portal Aliados Quarent Financial y que estén muy pendientes de las recomendaciones de nuestro equipo comercial para que estén muy a la mano de las oportunidades de inversión. Muchísimas gracias y un saludo.